Muy, pero muy buenos días a todos, queridos amigos. Siempre agradeciendo su seguimiento y tantas palabras de motivación que nos envían por las redes. De corazón, siempre muy agradecido. Como saben todos, siempre con el patrocinio de Body Shop, la cadena de gimnasios más importante de la República Dominicana. Y cuidado si no podemos decir que del entorno geográfico, con estos ejercicios tan importantes para la salud, la vitalidad, el buen desempeño de todos nosotros, comunicándonos energía para continuar el día. O sea que siempre recomendando la vida llevada de la mano con el Body Shop, los gimnasios más preparados en nuestro país. Pues bien, también anunciándoles a ustedes los alimentos para mascotas Kaytee, Kayte, Kaytee, que bueno, pues lo pueden encontrar en todos los supermercados y las tiendas mayoristas del país. Es una alimentación muy especializada, principalmente para pequeñas mascotas como los pajaritos, los canarios, ¿no? Los jilgueros, todos estos animalitos pequeños, los conejitos, todos estos pets menores, pues ahí van a encontrar una marca magnífica, Kaytee, que tiene los bebederitos de agua, las casitas para los pajaritos, toda esa maravilla que yo les recomiendo. Caramba, tan bonito que es colgar una casita de estas cerca de las ventanas en la casa para que los pajaritos las utilicen, los bebederitos de agua y bueno, toda esa alimentación para los hámsters, los curíos, todos estos animalitos pequeños. Pues Kaytee, ya saben, la marca que hay que comprar para que estos animalitos crezcan fuertes y sanos. Pues bien, señores, vamos a comenzar con el programa de hoy, que se enmarca dentro de la serie que hemos titulado Capítulos Jurídicos. Esta va a ser una serie que trata de asuntos que más tienen que ver con lo jurídico en sí. Cuando ya vayamos a hablar de otros temas como sociales, políticos, económicos, pues aunque son de vital importancia, pero va a ser en un entorno más generalizado. Cuando vayamos a comentar asuntos técnico-legales, pues los hemos enmarcado en esta serie que se llama Capítulos Jurídicos, y el de hoy vamos a hablar de los grandes contratos. Pues bien, queridos amigos, miren, en días pasados hablamos sobre los contratos, pero abordamos el tema desde una óptica más general, inclusive haciendo hincapié en pequeños contratos, inclusive en lo que se refiere a la vida cotidiana, cuestiones domésticas, cuestiones que ya no, aunque no sean cotidianas, pero que atienden más a las cuestiones de la oficina básica, el hogar, y hemos pensado que amarrado a este título, pues el del día de hoy, los grandes contratos, pues tiene toda su razón de ser. Entonces vamos a hablar aquí de los grandes contratos. ¿Por qué? ¿Por qué un contrato es grande? Bueno, los grandes contratos pueden referirse, por ejemplo, a temas que son muy complejos. Eso podría caber dentro de lo que se llama un gran contrato, porque normalmente la complejidad de un contrato va amarrada a la cuestión económica. Por una bagatela jurídica nadie se complica. Entonces, normalmente, no tiene que ser así, pero normalmente cuando se trata de temas complejos, pues hay una economía que también le da carácter y categoría a ese documento que se va a elaborar. Los contratos, los grandes contratos pueden ser también, o puede tratarse este tema por el nivel económico
evidentemente que se está manejando. Cuando ya hablamos de millones de pesos, de cientos de millones de pesos, de miles de millones de pesos, de cientos de millones de dólares o de miles de millones de dólares, pues definitivamente tenemos que saber que se trata de un gran contrato. O sea que sea por el tema, que sea una cuestión de característica compleja, o por la economía que involucra, pues podemos hablar entonces de grandes contratos. Entonces, ¿qué sucede? Sea por la complejidad del documento o del negocio, vamos a ponerlo así, del negocio que se está desarrollando, y o por la cuestión de la economía, entonces la responsabilidad de los abogados encargados de darle seguimiento y de elaborar este documento, pues aumenta en una relación directamente proporcional con la importancia del negocio que se está tratando. Entonces es muy importante, por eso esta serie jurídica, los capítulos jurídicos, nosotros se la vamos a recomendar a los estudiantes de derecho, a los abogados en ejercicio, que podamos compartir estas experiencias a jueces, fiscales, cuando se traten ya los fiscales, cuando se traten ya de cuestiones ya más de carácter penal. Pero bueno, a los juristas lo vamos a recomendar de manera especial, pero evidentemente que toda la población debe escuchar estas cosas para que tengan una conciencia más terminada a la hora de ordenar la elaboración de un contrato y peor aún firmarlo, porque sea por la complejidad del tema, sea por la economía, por la grandiosidad de la economía involucrada en el mismo, pues se sabe que entonces hay una cuestión donde se está comprometiendo futuro. Esa es la mayor responsabilidad de los abogados cuando tienen en sus manos el encargo de un documento como el que estamos tratando el día de hoy. En estos grandes contratos, lo primero que nosotros recomendamos es la elaboración de un esquema. O sea, ir al pizarrón en la sala de reuniones, ¿no, verdad? Ir a esa pizarra y diseñar ese contrato. Los grandes contratos deben tener una estructura bien sólida para que se justifique la contratación de una buena firma de abogados encargada de la redacción, elaboración y llevar hasta su ejecución por firma del contrato en cuestión. Entonces, eso es vital. Miren, la contratación de una buena oficina de abogados. Como siempre se ha dicho, señores, lo barato sale caro. A mí particularmente, y se lo digo con mucha sinceridad, me da mucha pena cuando intervenimos en alguna negociación fuerte, importante, y alguna de las partes, porque no necesariamente tiene que tratarse de dos partes, pueden haber 2, 3, 4, 5, 6, 10 partes, o puede haber una parte que es la que está ordenando un contrato modelo para ser firmado posteriormente por un sinnúmero de personas, como son los contratos de servicios masivos. Por ejemplo, nosotros recordamos en la oficina Vázquez Perrota cuando se nos encomendó la elaboración de todos y cada uno de los contratos de telefonía en aquel momento la empresa Tricom. Bueno, pues estábamos trabajando para la empresa que nos encargó la elaboración de esos contratos, que posteriormente iban a ser firmados de manera masiva
por los usuarios. Pues bien, en ese momento esos contratos inclusive fueron catalogados por el PNUD, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como uno de los mejores contratos de Latinoamérica. Tuvimos ese reconocimiento que con mucho orgullo pues lo recibimos. ¿Y por qué? Porque nos concentramos real y efectivamente, no solamente en ese contrato. Tomo el ejemplo, pero me voy siempre a la imagen de los grandes contratos. Primero al pizarrón, ir al salón a diseñar estos grandes contratos en los cuales no se puede estar inventando mucho. Lo primero es que quede en esa estructura que se va diseñando. Lo primero es que quede bien establecido, muy bien establecido, cuál es la naturaleza del negocio. O sea, eso tiene que quedar bien claro para que ninguna de las partes se llame a engaños de que, mira, pero se me había ofrecido tal cosa, pero eso no quedó claro. No. El negocio, la naturaleza del negocio que se está realizando es el primer elemento que tiene que quedar perfectamente establecido en un gran contrato. Luego que se establece magníficamente de qué trata el negocio, cuáles son sus características, cuáles son sus particularidades, sus individualidades. Bueno, después que se habla bien de esta parte del negocio, pues entonces hay que establecer de manera fidedigna, digna de confianza, el elemento económico. Esta negociación, ¿qué economía involucra? Que quede esa parte muy bien definida, el qué se va a entregar, si es una cosa, si es un servicio, eso hay que definirlo bien, la naturaleza del negocio que se está haciendo, para luego arribar al punto de cuál es la contrapartida, qué se va a recibir por la transferencia de esa cosa o de ese servicio. Entonces, estos aspectos que yo estoy hablando a nivel general no son tan sencillos como la explicación que yo estoy dando. Cuando se habla de un contrato de energía, cuando se trata de un contrato de telefonía, cuando se habla de un servicio de transporte, sea terrestre, marítimo, sea por aire, pues entonces hay que establecer muy bien cuáles son esas características de ese bien o de ese servicio que se está prestando, y para ello el abogado ducho siempre tiene que tener un conocimiento lo más elevado posible del tema que está tratando. Es por ello que a mí nunca me ha gustado esa expresión de que los abogados estudian derecho huyéndole a las ciencias y a las matemáticas. Miren, eso es un gravísimo error. Mientras más ciencias en sentido general y mientras más elementos de cálculo y más elementos matemáticos tenga en su cabeza el abogado que está manejando esos negocios, pues definitivamente que va a tener ideas más claras y por ende las va a saber transmitir de manera más clara. Un abogado que se haya reprobado constantemente, qué sé yo, en física, en química, en matemáticas, y por ejemplo en un momento determinado tenga que hablar de la pérdida de energía en el transporte por los cables eléctricos, pues cuando se metan esos temas
técnicos, pues no va a saber expresar con propiedad el tema que está tratando y por ende puede dejar muchísimas lagunas en estos documentos que se están trabajando y por ende traer consecuentemente problemas posteriores. Lo mismo comento, la cuestión del manejo económico. No todo es pagado en efectivo. Puede haber inclusive un pago condicionado a tal o cual situación. Se puede hablar, por ejemplo, ya de esquemas, cuando se trata de contratos en esquemas bursátiles, pues figuras como el call option, el put option, caramba, o sea, un sinnúmero de situaciones que mientras más conocimiento tenga el abogado sobre el tema que está trabajando, pues con mayor destreza va a tratarlo en el documento que está redactando. Lo mismo, reitero, la parte económica, porque no todo es que yo entrego la cosa y ahí viene el pago en efectivo, no. Normalmente hay la concesión de un crédito, hay que poner condiciones, ese puede ser un pago condicionado a tales o cuales situaciones, o sea, todos esos elementos pueden ser pagos en numerario, pueden haber pagos en especie. Hay toda una gama de posibilidades que también, en la medida que el abogado sea más conocedor tanto de la parte de la naturaleza del negocio que se está trabajando, como de la parte científica y de la parte económica, pues entonces va a tener un mayor desempeño para esta redacción. Después viene una parte, porque yo voy hablando de manera estratificada. Ya hablé de la naturaleza del negocio, saberla definir bien, la parte económica. Pero entonces, ¿qué sucede, señores? Hay que hablar, y en estas dos partes que acabo de mencionar, eso no es de que 1 o 2 artículos, no. O sea, hay que explicar las cosas de manera clara y precisa, porque tampoco puede alargarse mucho bajo el temor de que pueda entonces traer algún tipo de caramba, ¿cómo diría? De problema de interpretación, que entonces no es dado que hayan tropezones, por así decirlo, dentro de la redacción. Pero dicho esto, la naturaleza del contrato, del negocio que se está realizando bien definido, la economía, la economía interna del contrato, cómo se va a trabajar, pues en los grandes contratos, el abogado tiene que tener mucha lectura. Tiene que tener mucha lectura y el mayor conocimiento posible para entonces abordar un tema que es vital y es su visión de futuro, que él la va a revelar en la redacción de ese documento. ¿Y a qué me refiero? Es a que se trate una parte muy importante en estos contratos, en estos grandes contratos, que es la posibilidad de conflictos. Entonces, ¿qué sucede? Dependiendo, reitero, de que el abogado maneje bien los aspectos científicos, tecnológicos o literarios, si se trata, por ejemplo, de algo de derecho de autor o algo por el estilo. O sea, lo que tenga que ver estrictamente con la naturaleza del negocio que se está desarrollando y la parte económica. Entonces, cuando se tiene un buen conocimiento de esto, entonces yo les comento que el abogado va a poder generar una visión de futuro de dónde, en cuáles puntos este contrato puede levantar algún tipo de conflicto. Entonces, ¿qué sucede, señores? Que
cuando se trata de contratos complejos y contratos económicamente importantes, pues ya lo he dicho, el prestigio de la firma de abogados y del abogado que está encargado de la redacción de estos contratos, pues queda seriamente comprometida, porque en definitiva su labor es la de dejar las cosas primero lo suficientemente claras para que el contrato sea autosuficiente. ¿Qué quiere decir que el contrato sea autosuficiente? Esto lo que quiere decir es que no haya, que la sola lectura del contrato sea suficiente para entenderlo, que no haya que acudir a otros procesos mentales o procesos legales de interpretación de los contratos, porque si se abre esa puerta, normalmente van a haber posiciones distintas de cómo se interpreta tal o cual cláusula. En derecho, los abogados tenemos una máxima que reza: la cláusula clara se aplica, no se interpreta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una cláusula de un contrato está bien redactada, entonces no hay por qué interpretarla, porque se ha dicho que la camisa tal va a ser de color verde. Entonces no hay que interpretar, bueno, que si era azul oscuro o que si el rojo matizado podría ser. No. Lo dice muy claro: verde. Entonces, el verde puede tener un matiz y el buen abogado hasta hablará de los matices de ese color, pero no puede salirse con un negro, no puede salirse con un rojo, no puede salirse con un amarillo, ¿no? Entonces, eso es vital, la cuestión de que el abogado ducho, pues pueda prever a futuro cualquier tipo de complicación o cualquier tipo de conflicto. Entonces, es deber del buen abogado redactar de una manera tan clara que, como yo digo en la oficina Vázquez Perrota, miren, mejor seamos reiterativos, mejor escribamos feo, pero de manera clara. Eso de feo es entre comillas, o sea, el arte del buen hablar, del buen escribir, nosotros lo cultivamos, pero la cuestión es que se hable de manera clara, de manera precisa, no dejar espacio para las interpretaciones, que ahí es donde comienzan entonces los conflictos. Bueno, es que yo pensé que tú me estabas vendiendo 300 carros, no 20. Bueno, porque eso no quedó muy claro. No. En los grandes contratos y principalmente estos contratos grandes en materia, como ya he dicho, de transporte, de energía, de telefonía, de construcción, tenemos que prever todas estas cosas. Entonces, el abogado ducho que conoce no solamente el derecho, sino que se ha preocupado durante su vida para estudiar las ciencias. Por ejemplo, en materia de construcción, es importante que tenga una visión muy terminada de lo que pueden ser los vicios ocultos, por ejemplo, para garantizarlos de una manera adecuada. Lo que son los cálculos estructurales de un edificio, lo que es el comportamiento del concreto, saber algo de la figura de la nobleza del concreto, revelarla en el contrato, todo ese tipo de detalles, la calidad de los materiales que se están utilizando, todo ese tipo de cosas para que queden arregladas de manera adecuada. Cuando se están haciendo, por ejemplo, megacontratos de fusiones, adquisiciones, que ya se pudiera hacer un programa especial
pues mayor aún hacer el trabajo previo, lo que se llama la debida diligencia, el due diligence. O sea, primero, saber conocer la empresa que se está adquiriendo, sea en una fusión por absorción, o sea, una mera adquisición en paralelo. Bueno, pues usted tiene que saber lo que usted está comprando. Aparte de hacer esa debida diligencia, de establecer claramente que esa empresa que se adquiere tenga toda su permisología al día, verificar, por ejemplo, demandas en curso que estén corriendo, cualquier tipo de eventualidad en que haya entrado esa empresa. O sea, todos esos aspectos, principalmente, como he dicho, permisología, demandas que ya estén corriendo en los tribunales, prever situaciones que todavía no han llegado, por ejemplo, demandas que no han arribado todavía, pero eso se puede contratar, por ejemplo, tener una previsión sobre demandas que lleguen en el espacio de tiempo tal que, por ejemplo, por eventos que sucedieron ayer, el comprador no lo sabe, pero ya en otra oficina de abogados se está preparando una demanda. Compra la empresa y llega la demanda. Todo ese tipo de situaciones, abogados bien preparados, pues pueden hacer el trabajo. Yo les digo, a mí me da mucha pena cuando veo algunas empresas, miren, enormes de las Fortune 500 de República Dominicana, ¿no? Que a veces tienen, y lo digo con sinceridad, unos departamentos jurídicos internos que siempre intervienen, porque cuando se va a hacer un mega movimiento jurídico dentro de la empresa, pues siempre se busca el outsourcing o la ayuda externa, pero entonces uno se da cuenta que esos departamentos jurídicos internos de las empresotas más grandes de este país, ustedes se sorprenderían, son a veces, tienen tal nivel de deficiencia que sinceramente ustedes no lo creerían. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos hincapié en que no solamente para el desarrollo de la vida jurídica normal, sino para el desarrollo de grandes negocios dentro de las compañías, de las sociedades a nivel general, pues esto del desarrollo de la contratación es tan delicado que por eso he dedicado el título del día de hoy a los grandes contratos, para darles apenas unas pinceladas de las cosas que hay que tomar en cuenta, que son tan delicadas, y la armonización de todos estos aspectos que yo les he tratado en el día de hoy, como son, ya lo he dicho, la determinación bien clara de la naturaleza del contrato, la naturaleza del negocio mismo que se está trabajando, la parte económica que quede perfectamente clara, la parte de manejo de conflictos, qué sucede, primero prever, hacer, el abogado tiene que convertirse prácticamente, ¿cómo diría?, en un científico de laboratorio, donde comienza a imaginarse todas las cosas que pudieran suceder en el transcurso mismo de ya el desarrollo pleno del negocio que se está tratando en sí, accidentes que puedan suceder, entonces prever esos accidentes y cómo se van a manejar, no para abusar, no para dejar a una parte sin ningún tipo como digo, de recursos, sino para establecer bien claro en cada situación cómo se van a manejar esas contingencias. Otro aspecto que es vital es, por ejemplo, la cuestión de los
del manejo de los domicilios, ¿dónde se va a litigar? O sea, cualquier, en esta cascada que hemos ido comunicándoles a todos ustedes en el día de hoy de la determinación del negocio, la economía, la previsión de conflictos. Entonces, si se dan esos conflictos, ¿dónde se van a llevar a cabo? Porque créanme, no todas las empresas tienen el capital para hacer grandes desplazamientos y poder llevar litigios muy lejos de su entorno. Entonces, eso puede preverse, designarse con antelación cuáles serían los tribunales, porque estoy pensando no solamente en los grandes contratos a nivel nacional, sino los grandes contratos a nivel internacional, claro está. Entonces, ¿cuál va a ser la jurisdicción? ¿Cuál va a ser el fuero en el cual se va a desarrollar ese conflicto o se va a desarrollar ese proceso judicial? Si llega a darse, bajo cuáles normas, eso es un elemento también a tratar, si las normas de un país, si la de otro, todo ese tipo y todos esos aspectos, por ejemplo el mismo arbitraje, si no se quiere acudir a los tribunales ordinarios, sino que se quiere acudir a jueces privados, como se le llama, o al arbitraje. Bueno, pues entonces hay una cláusula arbitral que se recomienda en los contratos, que si no se pone, entonces ya queda al mutuo acuerdo entre las partes el asistir o no a un tribunal arbitral, mientras que si ya hay una cláusula compromisoria, como se le llama, pues entonces ya el arbitraje queda amarrado y es cuestión ya de elegir quiénes van a ser los árbitros y desarrollar un proceso arbitral al respecto. O sea que fíjense todos los elementos que en los grandes contratos, que como ya he dicho, grandes por la complejidad del tema que se está tratando o por la economía que involucran o por ambas cosas a la vez, pues hay que tener en cuenta para el éxito del desarrollo de un proceso de negocios. Entonces, queridos amigos, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Verdad que se fue rápido el tiempo, ¿no? Pero este es el tiempo que más o menos tenemos pautado para desarrollar los diferentes temas. Pero no se preocupen, que siempre si algún tema quedó con elementos para desarrollar, les hago la promesa firme de que vamos a utilizar otro programa para desarrollarlo aún más. Retroaliméntenme por las redes con algún tema que ustedes quieren que desarrolle, con algún aspecto específico de alguno de los programas, y así vamos interactuando y vamos de la mano en este proceso de aprendizaje, donde todos nosotros pues vamos creciendo en nuestro acervo cultural. Pues bueno, señoras y señores, jóvenes, ya saben, esta serie capítulos jurídicos que va a tratar siempre de temas ya más de corte jurídico legal, pues muy recomendada para abogados en ejercicio, para jueces, para estudiantes de derecho, por favor, y pueden verla en nuestro canal de YouTube, el programa del licenciado Vázquez Perrota, que van a estar bajo una carpeta titulada la serie Los capítulos jurídicos. Este ha sido el capítulo jurídico del día de hoy, con el título Los grandes contratos. Espero que les haya gustado y bueno, no tengo más que decir que nos vemos, o más que nos vemos, nos juntaremos por esta vía el jueves que viene. Tengan todos un excelente día y, como siempre decimos por aquí, muy buenas tardes.